invitado atrás del otro, y bueno, la ocasión se lo merece, ¿no? Así que vamos con la presentación de este próximo invitado. Dillon Drugstore 24 horas nos presenta al próximo invitado. Su nombre es Aldo Bruno, nació un 1 de enero, está casado con Carmen, él es el papá de Bruno y de Matías, es abogado y presidente del CID. Su hobby es restaurar autos y motos. Es hincha de Independiente, que recién estábamos hablando fuera del aire de eso. Le gusta el rock and roll. Nos visita hoy. Ahí viene Ramón, de la mano de Dillon Drugstore 24 horas, el doctor Aldo Morino. Pero muy bien, hecha la presentación. Aldo, en primer lugar, buenas tardes. Muchísimas gracias por la deferencia de estar acá. Sabemos de que no sos de ir a los programas de radio ni te gustan mucho las entrevistas. Te agradecemos, te agradezco el llamado de ayer, fundamentalmente confirmando tu visita, y para nosotros es un placer nuevamente recibirte acá con el amigo Facundo. Así que nada, yo te voy a dejar en las manos de Facundo. Buenas tardes, Ramón. En primer lugar, muy amable por la invitación. Facundo, nos conocemos hace tiempo también. Un gusto estar aquí en este espacio. Así que bueno, estamos dispuestos a charlar. Bien. ¿No es cierto? Aldo, vamos a ir un poco o muy hacia atrás. Hace un tiempo que te quería hacer esta pregunta. Año 83, finalizaba una de las peores dictaduras cívico-militares que había vivido el país. Contame un poco, o contale a la audiencia, cómo viviste el final de la dictadura y cómo viviste las elecciones y la vuelta a la democracia de todo este país. Bueno, vos bien lo dijiste, fueron años muy duros, los años de plomo. Nosotros, vos imaginate, yo egresaba del Colegio Nacional en el año 75, ¿cierto? Siempre uno tuvo una inquietud por participar en los centros de estudiantes y se había puesto muy feo todo el ambiente en Zárate. Teníamos amigos que eran buscados por el gobierno militar, perseguidos por su ideología. Algunos hemos perdido compañeros, yo perdí una compañera de estudio que desapareció. Bueno, tuve también la mala suerte de perder otro amigo como fue Víctor Mosqueira, que murió en un enfrentamiento. Es decir, eran años muy duros, muy duros. Yo particularmente en mi domicilio, en mi casa, tuvimos 2 veces, nos dieron vuelta toda la biblioteca porque sabían que era de una ideología socialista y pensaban encontrar algo raro. Bueno, tuvimos toda esa presión que se vivieron todo el mundo en esos tiempos. Bueno, y cuando termina el año 82, que se anunciaron que se iba a entrar en un periodo democrático, se abrió otra vez la apertura a la afiliación de los partidos políticos. Bueno, todos los que teníamos la ansia esa de participar, porque había muchas ganas de participar. Imagínate que había terminado el proceso democrático en el 74, con todo lo que significó en esos momentos la AAA, ¿no es cierto? Que fue una corriente interna de lo que era parte del mismo gobierno de Isabel, ¿no? Porque no nos olvidemos que estaba López Rega detrás de todo esto, que empezó la persecución y sacó el ejército a la calle, que fue uno de los peores errores que se cometieron. Y bueno, con esos nuevos aires de la política que la patriada que quiso hacer el tristemente célebre Galtieri salió como salió, posibilitó y aceleró los tiempos de la democracia. Y bueno, la juventud de ese momento estaba muy ansiosa de participar, así que fue una masiva afiliación a los partidos políticos, y donde aparecieron figuras ¿no es cierto?, que ya venían traccionando en la política, deslumbrante, como fue Alfredo Bravo, en ese momento todo lo que significaba el Partido Socialista, donde todavía apareció también
la figura de un prócer de la política también como fue Raúl Alfonsín, y bueno, todo lo que siempre fue el Partido Justicialista, por supuesto, todas las fuerzas del Partido Justicialista. Entonces hubo unas ansias por participar, toda una maratón de actos políticos ese año del 83 que lo habíamos seguido. No nos olvidemos, vino Raúl Alfonsín, me acuerdo que habló en la esquina del Banco Provincia. Es decir, bueno, fue todo muy bueno, un aire, había muchas ganas de participar, y de hecho que, bueno, se llevó adelante el proceso democrático que felizmente hasta ahora no se interrumpió nunca. ¿No es cierto? Con sus defectos, sus virtudes, pero es la mejor forma de expresión popular, y es ese sistema que representa la voluntad popular y se tiene que seguir fortaleciendo, y creo que ya llevamos todos estos años con un sistema democrático, y creo que cada elección es una oportunidad de oxigenarse, por eso que cada elección es un festejo, y por eso que creo que hay que abonar por la participación política y, digamos, trabajar en contra del mensaje de la antipolítica. Aldo, Salvador Allende, expresidente de Chile, asesinado en su mandato por la dictadura chilena, ¿qué representa para un socialista? Bueno, Salvador Allende fue también un prócer latinoamericano, fue capaz de demostrar que se podía transformar un país como Chile, que estaba postergado en su legislación, en su participación popular, en una idea de país diferente, y bueno, lo quiso llevar adelante, y desgraciadamente por el intervencionismo imperialista, que siempre fue muy fuerte, lo derrocaron del poder. Empezó con un paro de camioneros, primero incentivado por las multinacionales y todo lo que significaba el poder de la minería también en Chile, y lo derrocaron desgraciadamente, y bueno, después tuvo una dictadura sangrienta como fue la de pinochetista, que todavía perdura un partido político con esa ideología. Acá hemos pasado por trámites similares, donde aparecían partidos como el de el general Menéndez en Tucumán, que fue gobierno también, cosas como decías vos antes de salir al aire, ¿no?, que son propios para estudiar sociológicamente, ¿no?, comportamientos. Pero de hecho que ocurre como ahora aparece, ¿no es cierto?, en el mundo la revigorización de la derecha a través de ciertas personalidades complejas, por cierto, y con el apego de muchas corrientes juveniles. Es decir, la ultraderecha está teniendo un surgimiento, no solo en Argentina, sino, vos fijate que en los países de primer mundo también, en el mismo Estados Unidos, bueno, tuvimos la irrupción en la presidencia de un personaje como el Donald Trump. Es decir, todo una, ¿no es cierto?, algo para tomar nota y para trabajar justamente en estos procesos políticos, donde hay que demostrar que la política es la única herramienta capaz de cambiar la realidad, y que se puede hacer de buena forma, no con ideas tontas o de enfrentamiento o persiguiendo o privilegiando a los sectores de la economía más concentrados. Aldo, ¿sos de seguir las redes sociales, de leer los portales de internet? Vos sabés que no sé si es un tema generacional. Me dicen, vos te tenés que modernizar. Sí, yo no, la verdad que no me quiero, no sé, tengo una resistencia por ahí generacional. Es decir, a veces en las redes sociales yo creo que son una herramienta de comunicación muy útil, pero a veces, desgraciadamente, en las redes sociales opinan personas que no sin haber tenido trayectoria, descalifican a personas que tienen mucha trayectoria, que trabajaron mucho por la ciudadanía, y se descalifica fácilmente. Entonces, bueno, creo que tendría que tener una medida todo, ¿no? Justamente por eso, porque en las redes sociales hay muchas críticas sobre tu imagen. Por ejemplo, te digo una que me acuerdo así, que como sos el candidato número 1 del Frente de Todos, que todo el mundo, o la gran mayoría, dice que no representás al peronismo, que fuiste un antiperonista toda tu vida, y de eso hay muchas opiniones así muy encontradas, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba si sos de seguir las redes sociales o ¿qué opinión te merece eso? Mira, a mí no me molestan las opiniones de nadie. Yo creo que están en todo su derecho a opinar. Facundo me conoce, yo no soy anti nada. Él trabajó, tuvimos la suerte de compartir
cuatro años en el Consejo Deliberante. Yo siempre soy una persona muy dispuesta al diálogo. El Frente de Todos es un frente que está constituido por diferentes espacios políticos. Yo creo que esta cuestión, a la persona que opinan así, tendrían que mirar un poquito lo que hizo Néstor Kirchner. Néstor Kirchner fue un precursor en decir, en trabajar sobre un movimiento justamente horizontal, transversal, que digamos que fuera un poquito más que solamente un partido político, donde las expresiones progresistas se aglutinaran y traccionaran juntos. Yo creo que fueron etapas de la Argentina que se tienen que superar. No podemos quedarnos en el peronismo del 55, de la Revolución Libertadora, donde había peronistas y antiperonistas, o donde los partidos políticos de donde yo provengo tuvieron una posición radicalizada en contra del peronismo porque había una lucha política. Yo creo que eso se superó. Creo que la virtud de los políticos que ven una construcción posible es tratar de aglutinarse por los espacios democráticos. Nosotros siempre tuvimos una vocación aliancista y viéndolo de esa manera, creo que en Zárate constituimos en el Frente de Todos una fuerza donde está incluido justamente el Partido Justicialista, está incluido el sector de forja del radicalismo, están incluidos los sectores gremiales, como está Esmata, como está Camionero. Bueno, hay sectores independientes, están los movimientos sociales, está el Partido Vecinal Nuevo Zárate, que con gente que viene de diferentes tracciones políticas. Creo que tenemos que tener una amplitud. Esa amplitud y ese pensamiento es la que va a sanar la grieta que hay en el país hoy. No podemos buscar un enemigo y ya pensar que todo lo que dice está mal. No, en la política hay adversarios. Después, el día que estemos en una banca o compartiendo un ámbito deliberativo, tendremos que llegar al consenso, no hay otra manera. No sé. Aldo, la pregunta que te quiero hacer es esta, mira. ¿Es una estrategia, hablo del Frente de Todos, ¿no? ¿Es una estrategia o una decisión del equipo de trabajo del Frente de Todos en Zárate de no tener una exposición pública en los medios? De hecho, son muy, como te lo dije al principio, son muy reacios a dar notas y no hablas mucho con la prensa, ni vos ni el resto de los que componen la lista del Frente de Todos. La pregunta ¿es una estrategia o es una decisión del equipo de trabajo? No, mira, el equipo de campaña seguramente tuvo una estrategia. Ahora, yo nunca fui reacio a las notas. De hecho, cuando yo fui funcionario, tanto presidente del Consejo Deliberante como secretario, no le pedía permiso a nadie del Departamento Ejecutivo para dar una nota. Lo sigo haciendo. Bueno, a veces en los momentos de la campaña estrictamente política sí tengo que respetar algunos parámetros porque es una cuestión de convivencia y de no producir rispideces en un momento tan sensible como eso lo previo a lo electoral, pero yo siempre tuve autonomía de poder expresarme donde lo creo necesario y accedo a cualquier nota. Yo te confirmaba que iba a venir acá y lo he hecho, así que en ese sentido no es así que no hay inconveniente. Y ya te digo, por ahí los medios, los espacios los ofrecen, te llaman o llaman a otros funcionarios. Yo en este momento hay una estrategia de campaña, hay un jefe de campaña y lo maneja él. Aldo, ¿te sorprendió el resultado de las PASO o esperaban un resultado así? Tanto a nivel local como a nivel nacional. Yo creo que más a todo nivel un poco me sorprendió porque, claro, uno pensaba que no ignoraba lo que produjo la pandemia y lo que significó la pandemia porque nos tocó estar en primera persona en la primera línea de batalla, ¿no es cierto? No como la oposición, que siempre con el diario del lunes dan un montón de críticas o ediciones de algo que no se sabía cómo iba a suceder, ¿no? Porque era un ambiente, se vivía una situación apocalíptica. Vos no tenías la vacuna, te enfrentabas día a día con la muerte, tenías que estar en la primera línea porque la responsabilidad te demandaba que tenía que estar el municipio abierto, había que hacerse cargo del control de diferentes cuestiones, como te lo exigía la provincia, y bueno, se llevó adelante todo, así que en este sentido se estuvo a la altura de las circunstancias. Perdón, Facundo, Aldo, te quiero hacer una pregunta. Vos fuiste secretario de Obras Públicas y el jueves o viernes salió en todos los medios de comunicación una calle nueva, recién hecha, en el barrio Bosch, pasó un camión de residuo y se cayó en un pozo, la calle nueva se hundió
y quedó en un pozo. ¿Qué reflexión tenés al respecto de eso? ¿Hay algo que estuvo mal hecho o hay algo que... Mirá, yo, primero, una cosa, yo fui secretario de las dos cosas, servicios públicos y de obras públicas. Eso es un trabajo que hizo servicios públicos. Puede ocurrir que se haya cambiado una alcantarilla. No sé en qué circunstancia. Vi una foto, pero no vi en qué parte puede pasar. Por lo que veo, ese fue un cruce de calle que se rompió un caño de cruce de calle. Cuestión que puede ocurrir. Vos imaginate que esos camiones pico de pato, recolectores de residuos, tienen un porte aproximadamente de 14.000 kilos cuando está cargado. Y los ejes traseros, por lo tanto, tienen un peso más o menos de 7.000 a 8.000 kilos fácil. Entonces, si el caño tiene son caños de cemento, puede tener alguna falla y se puede haber roto. Es decir, suele ocurrir. No te digo que puede haber trabajo que no sea, lógicamente, ¿no es cierto? Que no se hagan, pasa en todas las cosas, en todos los órdenes. Pero bueno, son trabajos puntualmente del área y responsabilidad del secretario que está a cargo con todo su equipo. Aldo, en los últimos tiempos el gobierno de Osvaldo ha sido muy criticado y sigue siendo muy criticado por muchas cosas. No te las voy a enumerar, pero vos venís siendo, sos el funcionario, creo que uno de los más antiguos, que estás desde la primera hora con Osvaldo. ¿Qué reflexión tenés hacia esas críticas que hace la sociedad, que hacen los medios? Si es que lo querés responder, ¿no? Obviamente. Pasar que estaba esperando que estaban hablando del tema, por ejemplo, medio ambiente, ¿no es cierto? Hay críticas que se hacen de desconocimiento total, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema medio ambiente, vos sabés que nosotros tuvimos la mala suerte que digamos, a poco tiempo de asumir el gobierno provincial Vidal, nos clausuran el vertedero de... Sí, con Caro, sí. Que era en conjunto con Campana, una denuncia anónima, que, ¿no es cierto?, denunciando que se volcaban residuos peligrosos, clausura con una medida judicial que no digamos, tuvo en cuenta las consecuencias para el distrito de lo que significaba. Y allí se hubo que enviar todos los residuos de Zárate hacia el Seance, haciendo toda la logística y los costos que demandan, ¿no? Eso le causó al municipio una pérdida concreta casi de 700 millones de pesos en todo este tiempo, hasta que se pudo, ¿no es cierto?, adquirir el predio de Concaro y hacer un relleno sanitario como marca la ley. Hoy se están disponiendo nuevamente en el predio de Concaro con un proyecto del GIRSU de empezar a abrir una planta de separación, de incluir a las cooperativas de recicladores en todo este proceso. Es decir, se está trabajando en el tema ambiental. No es fácil, yo sé que también hay basurales clandestinos en la ciudad que hay que tener prontamente cuando se vuelva a restablecer y normalizar todo lo que es servicio público, porque no nos olvidemos que recién hace casi, debe andar alrededor de los 2 meses que volvió todo el equipo a trabajar del municipio porque estaban parados los trabajadores de riego en el marco del decreto nacional que había. Entonces vamos a seguir trabajando sobre todo eso y recordar que la oposición, cuando se plantea la compra del predio de Concaro, votaron en contra. ¿No es cierto? Y hoy en la provincia de Buenos Aires hay solamente 7 municipios que tienen disposición final, como exige la ley de residuos, y uno de ellos es Zárate. Así que se ha avanzado en ese tema. Tal vez si hacemos una autocrítica tendríamos que haberlo hecho antes, tal vez sí, no se daban las condiciones. Bueno, así las cosas, ¿no es cierto? Así que se está trabajando, ¿no es cierto? Se está trabajando. Vos sabés que la provincia a veces en las cuestiones ambientales tiene los brazos cortos. Quiero decir que por ahí la política no paga en política. La política, ¿no es cierto?, no solamente de este gobierno, de todos los gobiernos, ¿no es cierto?, ha habido una política de no
¿no es cierto?, de tratar de no tratar de optimizar esta parte, ¿no es cierto?, de los controles y también de derivar responsabilidades que eran de la provincia a los municipios. Ujú. Es decir, el tema ambiental también. Pero vos tenés que tener la infraestructura y a veces las arcas municipales no te dan para equipar a un municipio como demanda los controles de la industria de segunda y tercera generación, ¿no es cierto? El tema ambiental es un tema mundial. Es un tema interesante, es un tema que Latinoamérica justamente y Brasil tiene muchas transgresiones al medio ambiente. Vos fíjate la cantidad de deforestación que se produjeron y también tenemos en cuenta que está pendiente la ley de humedales y está pendiente la ley de bosque también que se aplique en el interior de la Argentina, donde se ha deforestado cantidades de bosque nativo importantísimo ¿no es cierto?, para la siembra de la soja. Ujú. En el sur, perdón, No, por favor, Aldo. en el sur, vos si fuiste, yo conocí el sur hace muchos años, a mí me asombró Sí. viniendo desde la zona de Viedma hacia Bahía Blanca, toda la zona que estaba, digamos, antes con espinillos, digamos, o el bosque nativo, se le ganó y hoy hay sembradío de soja. Ujú. Es decir, todo en esos lugares, vos imaginate que en toda la zona del norte argentino, en Paraguay, todos se han destinado, en los países vecinos, se ha deforestado y se ha plantado soja. Y eso te genera un trastorno en lo climático importantísimo. Que por ahí no da para hablar del tema climático. No, ahora, pero seguro. interesante, yo soy muy seguidor del tema ambiental. Facundo sabe, hemos hablado mucho con él en el consejo, nos interesa tanto él como a mí el tema ambiental y bueno, siempre vamos a estar para dar un paso adelante en todo lo que se puede hacer. Aldo, ¿qué opinión te merece Zárate Vázquez? Porque todo el mundo le está saltando a la yugular al gobierno de Osvaldo por el gasto que lleva Zárate Vázquez. Bueno, Zárate Vázquez, en realidad hay que separar dos cosas. Hay un equipo y hay un proyecto. Zárate Vázquez es el proyecto. El proyecto es buenísimo. Es buenísimo porque se pusieron en valor canchas como la de Paraná, canchas como la de Belgrano, se ha asistido Independiente y están practicando una cantidad de chicos que se están interesando por el básquet, como también con toda la política de la instalación de playones deportivos que se ha hecho en diferentes lugares. Creo que no se agota solo en el equipo de básquet, sino que hay un proyecto y una inserción y una proyección de Zárate a otro nivel en la práctica deportiva. Yo sé que por ahí hay algunos que no lo ven con buenos ojos, pero bueno, esas son las explicaciones. No podemos siempre pretender a quedarnos en la parte más chica, en lo mínimo, en el día a día. Creo que es una visión de futuro también. Algunos no la comparten, bueno, es una decisión. Tendrán que preguntarle por ahí a Osvaldo qué piensa más acabadamente del tema. Yo no soy un fanático del básquet, pero bueno, lo veo como una proyección deportiva porque tuvimos la suerte ¿no es cierto?, de asistir al apoyo, no solo del básquet también, porque hay una parte de deporte que se trabaja muy fuerte, vos sabés, con los clubes de barrio, todas las ayudas que se han hecho, se ha colaborado hasta con el transporte de los chicos para los campeonatos de Unificia, es decir, todo hay un proyecto deportivo que va a seguir y hubo ayuda ahora después de la pandemia a varios clubes de barrio, a varios clubes que son los lugares de contención donde hay que apostar a volver a compartir el espacio público, los clubes, porque eran un lugar de interacción social. Yo tuve la oportunidad de visitar algunos clubes y bueno, clubes céntricos, estuve en el Club Central con el presidente, me mostró cómo estaba todo, es muy difícil, se le cayó la tributación societaria, es muy difícil mantener un club hoy. Entonces creo que el Estado tiene que estar, no podemos dejar perder el patrimonio de Zárate como son los clubes, como que tantos chicos contuvieron y que fueron semilleros y contuvieron a tantas y tantas familias. Y siguen conteniendo. Yo creo que la apuesta al deporte vale la pena, tenemos que hacerla y bueno, algunas consideraciones corren por una interpretación subjetiva. Tendría que ser desde mi punto de vista un poco más amplio. Estoy de acuerdo con vos, es una visión que yo no tengo un poder de decisión en ese sentido, pero yo priorizo más el proyecto que el equipo. Facundo. Aldo, dos nombres, en lo posible si puede ser, para ser respetuoso del género, un hombre y una mujer, pueden estar en vida o no.
del ámbito político, pueden ser nacionales o internacionales, que nos indiques vos, que te han representado y que todavía siguen siendo un faro en tu vida. Bueno, mirá, no hay duda que con los años uno digamos, vamos por la mujer primero, con los años no hay duda que la figura de Evita es la figura que más se eleva sobre todos los logros sociales y lo que representó para los humildes. Creo que eso es un ejemplo que uno lo lleva a fuego dentro de la política. Y bueno, en la política hay más de una persona y más de un partido político, y en lo nacional me quiero remitir. Para mí un ejemplo fue Juan B. Justo, Alfredo Palacio, fue Raúl Alfonsín, fue el general Perón también, porque fue capaz de vos fijate la diferencia que tenemos nosotros con respecto a los otros países latinoamericanos. Argentina ayer estuve discutiendo con una persona muy liberal, él, pues, sobre el tema de los países vecinos, ¿no es cierto? Diciendo, no, porque hay un país, Paraguay está bien, dice, no hay inflación. Sí, le digo, pero vos fíjate cuánta gente de Paraguay viene a trabajar en Argentina. Y yo le digo, ¿sabés por qué te contesto? Te lo digo, dice, pero le digo, ¿sabés por qué? Porque acá en Argentina hay salud pública, hay leyes laborales y le digo, tienen seguridad social. En esos países no hay eso. ¿Por qué? Pero ¿por qué está esto en Argentina? Porque nosotros tuvimos una revolución. Y esa revolución lo hizo la política. ¿Y quién la hizo? La hizo el socialismo, la hizo el justicialismo con Perón, la hizo Evita desde el peronismo. Y esa justicia social hoy se puede implementar y está argumentada. Y vos sabés, porque estás muy cerca de lo gremial, que gracias a Dios hay gremios fuertes en la Argentina, hay una CGT, se maneja la obra social de cada gremio que posibilita la atención de la salud a sus afiliados, y eso lo tenemos gracias a toda esa clase política que te nombré: Palacio, Perón, Alfonsín, todos esos grandes personajes, y Evita, una mujer, Alicia Moro de Justo. Con eso te respondió todo. Así que para mí, ya te digo, son gente muy valiosa, que ha hecho que este país sea diferente. Vos fijate que nosotros en la década del 60 tuvimos la posibilidad de tener premios Nobel de una universidad pública como fue la UBA. ¿Cuántos países de Latinoamérica lo tienen? Es decir, la excelencia en educación argentina siempre fue buena, y tendemos y procuramos de nuestro espacio político es jerarquizarla aún cada vez más. Que la universidad llegue a los sectores más populares, como nosotros pretendemos desde Zárate, y lo hacemos concretamente con un ejemplo práctico: el CGC. El CGC es un lugar donde es un ámbito donde se están desarrollando hoy carreras terciarias, y está la posibilidad, porque hay una ley presentada en el Congreso Nacional para crear la Universidad Nacional de Zárate. Y vamos por esa apuesta. Y vamos también por la capacitación popular. Vos sabés que también se creó la Universidad Popular, que está funcionando sobre la calle, ¿no es cierto?, Pavón, donde hoy se están haciendo capacitaciones, se están dando diplomaturas y se está formando a la ciudadanía que por ahí no puede irse de la ciudad a otros lugares también nos a sucede tener una oferta de ese tipo. También nos sucede a quienes ejercemos la docencia universitaria, ¿no? En el caso personal, me tengo que trasladar a la ciudad de Buenos Aires o a Pilar a poder llevar adelante ese ejercicio como docente universitario. Aldo, nombraste a Juan B. Justo, nombraste a Palacios. ¿Lees, Aldo? ¿Tenés lectura? Sí. Ahora últimamente a veces la política, digamos, todo lo que es el día a día, el trabajo diario, te resta tiempo para dedicarte ¿no es cierto?, a algunas cosas como más profundas como la lectura, porque el día a día te devora a veces, ¿no es cierto? Uno o dos libros que puedas decirme, recomendarle al oyente y a quienes hoy se quieren volcar al mundo político. Bueno, yo creo que de rigor tienen que leer el Manifiesto Comunista, hay que leerlo. ¿No es cierto? Porque te da una visión y está bien, ¿no es cierto?, en el contexto temporal que se dio, es muy importante tener esa diferencia, ¿no es cierto? Después, no sé, hay tantos libros, ahora no me viene a la memoria. En lo nacional, algún autor que te haya llamado la atención durante la adolescencia. Sábato, Borges, bueno, qué sé yo.
El Sarmiento también. Sarmiento, creo que el Facundo, más allá de la interpretación o del sentimiento ideológico, creo que fue el primer tratado de sociología que hubo en la Argentina. Hay que contextualizar a Sarmiento en el periodo histórico que vivió. Yo creo que si lo contextualizamos con un ojo o una evaluación temporal de esta época, claro, nos va a parecer que tenía algunas cosas que digamos, dictaban mucho de la justicia social, pero recordemos que Sarmiento, ¿no es cierto?, vivió en el siglo XIX, en la segunda mitad, y acordemos, ¿no?, que desde 1853 en la Argentina no hay más esclavos, es decir, que las familias adineradas iban a misa acompañadas de esclavos, y la iglesia lo consentía en esa época, ¿no? Y sería algo que no se podría admitir. Bueno, era un contexto social de ese tipo en ese momento. A quien todavía le debemos luego la reforma constitucional de 1860, Sarmiento, Sí, uno de los constituyentes más importantes. Sí, yo creo que lo más importante también que se tuvo... legisló durante la presidencia de Avellaneda, pero creo que la ley 1420 fue una ley revolucionaria para todo el mundo en ese momento, ¿no? Y donde él comprendió que había que formar más que el alumno a los docentes que eran formadores. Por eso fue la ley de las escuelas normales y todas las maestras que trajo de Estados Unidos en su momento, que no es cierto, que educaron a tantos y tanta gente, que transformó la educación. Por eso tuvimos un premio Nobel en la universidad y por eso fuimos líderes en América en educación durante mucho tiempo. Volvemos un poco a la realidad. Acá tenemos una pregunta que dice, pregunta esto: ¿por qué el doctor Aldo Morino firmó el día 10 de enero del 2020 el decreto 49 como secretario de Infraestructura y Obras Públicas junto al intendente Osvaldo Cáfaro, si él no era secretario y la secretaría no existía? Además, el señor Osvaldo Cáfaro estaba de licencia. Eso ya sé quién lo escribió, pero no importa, te lo voy a contestar, porque sí, esa persona que hace esa pregunta no tiene ni idea de lo que es la administración pública. Ajá. Puede haber un error, vos firmás un decreto, a veces los decretos son para digamos, muchísimas cosas, para las licitaciones. Yo sucedí en la secretaría a una persona que se retiró, pero normalmente digamos, los decretos lo hacen en legal y técnica y a veces no está consignado la fecha porque cuando lo registran la consignan la fecha y a veces se firma en el decreto, que vos sabés que tiene que ver con el área, es decir, que ahí no hay ninguna erogación de dinero importante ni nada, es un error administrativo. Ahora, de ahí a que esa persona te asocie, que esa firma te lo asocie con un acto delictivo, hay mucha distancia. Hay un error administrativo, puede haber una falta, pero nunca hay un delito. No sabe nada de administración pública esa persona. O sea, acá está el doctor Ocampo, él puede compartir o digamos no estar de acuerdo, pero es lo que ocurre. Es decir, acá nadie quiere arrogarse un cargo que no tiene ni nada por el estilo. Puede haber un error administrativo, o sea que se firman muchísimos decretos que la cuestión administrativa en el formato municipal y en la administración pública es muy burocrática. Doctor Ocampo, corríjame si no es así. Extremadamente. Entonces creo que seguimos con un sistema administrativo prácticamente de mediado o de antes, de principios del siglo XX. Es decir, ya pasaron 100 años prácticamente y seguimos con los mismos formatos. Es decir, creo que amerita hoy y surgen este tipo de errores y se interpretan a veces hasta con falta de transparencia. Entonces, ¿Y cómo se cambia eso? Y esto se cambia haciendo una modernización del Estado, lógicamente, y una reforma política también, como lo hemos hablado muchas veces. Acá tiene que haber una reforma del Estado porque hay órganos que tendrían que trabajar de otra manera. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, que te audita absolutamente todo, tiene una cantidad de personas infernales para estar revisando un expediente, libro por libro. Dice, acá faltó la firma, faltó que digamos la neutralización de obra en ese periodo y te vienen acá las evaluaciones tienen que ser contra el resultado. Es decir, vino un presupuesto para ejecutar una licitación pública por 100 millones de pesos, se ejecutaron los 100 millones de pesos, la obra está terminada, ya está. No podés seguir buscando gente que está burocráticamente perdiendo tiempo para controlar cosas que no tienen sentido. Aldo, vuelvo a las preguntas anteriores sobre las críticas, ¿no? Y te voy a hacer la misma pregunta que le hice hace rato a Marcelo Maskin.
que es la consideración de muchos y en las cuales me incluyo, Aldo, en esta consideración. ¿No crees que hay un desgaste de parte del gobierno de Osvaldo, que ya llevan 14 años gobernando a la ciudad, que hay un desgaste físico, técnico, un desgaste de imagen? No hay duda, Ramón. Todas las administraciones tienen desgaste. Yo soy partidario de que, ¿no es cierto?, que no sean indefinidos los mandatos. Mm. Yo creo, comparto con ustedes, sí, no hay ninguna duda. ¿Y cómo? Esto es un hecho natural, ¿no? Yo no lo puedo descubrir, es así. Pero, ¿sabes qué? Perdón, Facundo, ¿no? ¿Sabes lo que me llama a mí poderosamente la atención? Y que lo digo en muchos programas, porque uno que camina a los barrios y que anda con la gente, por mi profesión, por estar ligado al deporte, también ando por todos lados. Vos escuchás el fastidio de la gente, escuchás el enojo, escuchás que esto, que llega el momento eleccionario y Osvaldo gana. Bueno, pero que es como con la futa bajo el brazo. Yo creo que hay que reconocer que en los 14 años que lleva Osvaldo de administración se ha transformado la ciudad considerablemente. Lamentablemente tuvimos este traspié de la pandemia. El desgaste siempre ocurre, no lo voy a dejar atrás, pero te digo que hubo transformaciones muy importantes en lo cultural, en lo social, en lo deportivo, en la infraestructura, y siempre se apuesta a seguir trabajando. Sí, realmente puede haber un desgaste, pero siempre se apostó y se transformó la ciudad y se sigue apostando a esa transformación. Es decir, vos fíjate que ahora recientemente se ha firmado con la Universidad Tecnológica Nacional ante el compromiso de Lenosa de financiar la obra de disposición final de la parte de cloacas y la planta de tratamiento para que elabore el proyecto, así que ya está el proyecto en marcha. Hay un compromiso también de este ente nacional en conseguir el dinero necesario, porque sabes que son obras de muchísimo dinero. Uh-huh. Y bueno, que va a venir a solucionar un problema, como fue tantos años lo de los residuos, va a venir a solucionar un problema también. Ahora se va también en lo ambiental, se va a trabajar con algunos puntos limpios para poder articular con las cooperativas de recicladores para que sea más fácil lo que es toda la recolección de los materiales reciclables. Es decir, se va avanzando. Yo sé que hoy la sociedad y el consumismo nos lleva a querer pretender siempre un resultado inmediato, pero se evolucionó mucho. Yo me acuerdo de la Villa Mazzoni de los años 69, 70, donde íbamos a la escuela 23 y era un barrial, Ramón. Tenías que cruzar por los pasos de piedra. Sí, me acuerdo de eso. Pero muchas veces nos caíamos en el barro. Hoy no hay una situación así. Hay mucha gente que todavía sigue teniendo las aguas servidas y sigue renegando. Hay mucho por hacer, Por ejemplo, Aldo, y no te quiero criticar y ni quiero confrontar con vos, pero a ver, el desagüe pluvial de la calle Mitre, cada vez que llueve, los que están pagando los platos rotos ahora son los vecinos que están viviendo ahí abajo. Sí, eso está bien, pero no es porque esté mal hecho el desagüe. No lo digo que porque esté mal hecho. Lo que pasa es que va por tramo y vos tenés una obra muy costosa que con esto de la pandemia se nos complicó y se nos retrasó mucho, que ya tendría que estar terminado, pero ese desagüe va a venir a solucionar un problema muy grande en Zárate también. Yo te hago una crítica, y perdóname que te lo diga así, y digo, no es... No me la sé a mí, la sé a la gestión. Está bien, perfecto, pero digo esto y reflexiono en voz alta. Vos me decís que es una obra costosa y lo entendemos porque es una obra que no es fácil de hacer y que lleva mucho dinero, mucha inversión y mucha inversión de dinero económico, muchas horas sombra y todo esto. Yo me pregunto como vecino, ¿no hubiera sido más útil de repente terminar esa obra y no aportar tanto dinero a Zárate Vázquez, por ejemplo? Sí, pero no es la dimensión no es tan así, porque yo te explico, Ramón. Pregunto como vecino, Aldo. Yo te explico. No es que vos graciosamente tenés una billetera y hoy compro 1 kilo de asado, mañana una Coca-Cola y mañana un Fernet. No es así. Esa obra tiene un formato, que es la licitación pública, y yo tengo que estar de acuerdo a las partidas, ir haciendo los avances de obra correspondientes y viendo cómo la empresa me responde. Vos
Pensá que entre medio de toda esta ejecución de obras públicas estamos en un proceso inflacionario con una inflación que vino en los últimos 5 años casi en un estándar de un 50% anual. Es imposible poder adecuar los costos a la ejecución de obras, porque te viene el pedido de redeterminación de precios, y la redeterminación de precios de esas obras vos no las podés reconocer graciosamente, tenés que estar en el marco de los decretos provinciales que la tienen previsto, y para elaborar una redeterminación de precio y ordenarla y negociarla con la empresa lleva mucho tiempo. Por eso que a veces se habla sin saber. Hay que estar en la función pública. Yo le invitaría a muchos que están fuera de la función pública, que critican, a que vinieran a hacerlo con su propio equipo, a ver qué hacen. Porque no es tan simple. Bueno, pero por eso pregunto. No es tan por simple. eso pregunto, porque... Es decir, pero ¿sabes qué pasa, Aldo? No hay una billetera de libre No, disponibilidad. bueno, es decir, pero... todo tiene su formato, todo tiene su control. Entonces vos tenés que... No es un gasto de dinero discrecional. Digamos, tenés que ir en ese formato, porque si te salís del formato te sancionan, y porque no podés ejecutar las cosas ni terminar la obra. Está bien. ¿Y no sería más fácil, Aldo, hacer esta comunicación que vos nos estás haciendo a nosotros, hacerla desde el Ejecutivo a la sociedad? Digo, para que se terminen las críticas de repente. Sí, bueno, tal vez siempre a los gobiernos se le critican que comunican mal. Eso es una cuestión que, como diría mi amigo acá Facundo, para un sociólogo, lo siento estudiarlo, pero sí, se comunica mal. Yo creo que por ahí como siempre es una crítica interna. Dice, che, pucha, estamos comunicando mal, porque mirá, hicimos esto y te recibimos esta crítica. Hicimos esto, y yo creo que al gobierno nacional le pasa lo mismo. Al gobierno provincial también le pasa lo mismo. Sí. A veces no alcanza, digamos, la velocidad que tiene la información hoy, sumado a la potencialidad de las redes, te producen un estado que, claro, siempre la información parece llegar tarde. Aldo, ayer cuando hablamos por teléfono me dijiste que vos no tenés problema en debatir y que de hecho te gustan los debates. ¿Con quién te gustaría debatir? ¿Te gustaría debatir con nosotros, los periodistas, o con algún par político? Mirá, no tengo inconveniente. Si el debate es bien intencionado y sin chicana, se puede debatir perfectamente. Yo tengo bastante conocimiento para poder explicar algunas cuestiones, y ya te digo, en el consejo era el mejor. Me llevaste a eso. Para porque mí, era lo que iba. No lo digo porque esté acá, sabes el respeto que te tengo, Aldo, y el cariño personal. Para mí en el consejo era era la persona en ese consejo. Yo estoy perdido ya, ahora no tengo ni idea, no sé quiénes estaban, Aldo, estoy fuera de todo, ¿no? Y te pido disculpas por eso también. Pero cuando, yo creo en el 2013, 2017, la persona que tenía mejor preparación, y no hablo de lo profesional, sino mejor práctica política y mejor dicción y debate, porque a pesar de que era el presidente, Aldo, te calentabas, o sea, no, olvídate, yo me acuerdo que le decía a la vicepresidenta, venga, que sí, y bajaba a la banca Aldo bajaba a la banca a la banca del bloque y debatía con fundamento. A ver, vos podías estar o no de acuerdo con Aldo, como podías estar o no de acuerdo con otra persona. Exacto, que cumplía esa función. Pero yo lo vivía, Aldo debatiendo. Para mí, puedo estar equivocado, para mí la persona con mejor preparación en ese contexto y durante esos 4 años fue Aldo Morino. Y no lo digo porque está acá, a ver, no, pero lo hemos hablado fuera de aire. Hacerlo, pero vos me decís, si Aldo está preparado, yo te tengo que preguntar a los 19 concejales que convivimos con él, al personal administrativo y asesores que rodeaban ese consejo. Sí, y en un consejo que debatía, porque Aldo debatía, disculpame, Aldo, que te robe tiempo. No, por favor. Aldo debatía en un consejo que estaba a puertas abiertas. Exacto. En Rivadavia 751. Sí, señor. Con los periodistas atrás. Sí, señor. Con los vecinos. Aldo ha tenido debate en público. No, o sea, uno en defensa, y lo he dicho públicamente, la pasé muy bien y aprendí mucho de Aldo. Nosotros, y quien te habla personalmente, en mi opinión, extraño esos debates, Aldo, en el Consejo Deliberante, en cual uno se tenía que quedar hasta la 1, 2, 3 de la mañana al pie del cañón, viendo los debates, viendo cómo
vos por el lado del Ejecutivo y del oficialismo, perdón, defendían los proyectos y la oposición, cuando realmente había oposición, le peleaban y los combatían. Y eran debate a cuchillo entre los dientes. Y uno extraña como ciudadano, extraña esos debates. Nosotros siempre, ya te digo, lo importante de Puerta Verde, disculpame que se me va a pasar algo y no lo No, quiero dejar por favor. pasar, que hizo referencia a los empleados. El lunes se festeja el Día del Trabajador Municipal. Exacto. Entonces le quiero hacer llegar a los trabajadores municipales mis felicitaciones, ¿no es cierto?, por toda la colaboración que hubo durante esta época de pandemia y todas las épocas anteriores, porque sin ellos no es posible llevar adelante una gestión. Con sus defectos, sus virtudes, yo me saco el sombrero con los empleados municipales, los felicito y le agradezco a todos los amigos que uno hizo que prácticamente en la gestión, compañeros, amigos que son empleados municipales, que ya venían de otras gestiones, no significa que fueran solamente los designados por esta gestión, sino todos. Yo he podido tener una relación muy buena con todos los empleados y la verdad que le agradezco a todos porque en todas las áreas que me tocó estar he tenido reconocimiento, me he llevado muy bien, así que el saludo y que la pasen lindo el lunes, que es el Día del Municipal. Aldo, el otro día me quedó algo en el tintero de preguntarte, que es lo siguiente. Sos una persona, políticamente hablando, al menos lo que estamos del lado de afuera, lo que nos toca criticar, sos una persona muy respetada por esto que decía Facundo, ¿no? Por tu don de político. Y también sos muy respetado dentro del ámbito político. ¿Vos sentís ese respeto que te tienen tus pares políticos, que te tienen mucha gente? Yo creo que es correspondido porque yo siempre he respetado a todos los adversarios políticos. Para mí no son enemigos, son adversarios. Yo abono al diálogo, abono a la construcción política. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer de acuerdo con todas las fuerzas políticas para la ciudadanía, que siempre vamos a estar mejor. Y yo tengo una manera de comunicar diferente. A mí cuando me viene un proyecto al Consejo Deliberante, que viene el Ejecutivo, que a veces está la premura de sacar algo porque es importante, yo siempre tenía la deferencia de llamarlo al presidente Bloque y le digo, mirá, te voy a tener que poner esto sobre tabla porque me avisaron y lo tengo que hacer, entonces lo vamos a debatir. ¿Qué te parece a vos? Más allá de tu postura, no quiero que te sorprenda el día de la sesión con que te entre un proyecto por la ventana. ¿No es cierto, Facundo? Sí, Eso era así. avisaba. Entonces yo creo que eso trae otra relación y una cuestión en el marco del respeto, ¿no? Uh-huh. El respeto porque todos los que llegaron ahí fueron electos y se merecen el respeto de que uno tenga la deferencia de no mirarlo desde arriba en ningún momento a nadie. Creo que tiene que haber un plano de igualdad. El presidente es un concejal más. Cuando me tocó hacerlo yo lo entendí así. Y está al servicio de los demás concejales. Como en el gremialismo, y esto viene del socialismo, Facundo lo debe saber, ¿por qué los gremios tienen secretario general? Porque siempre Juan B. Justo decía que el secretario general es aquel compañero que es secretario porque está a disposición de todos los compañeros. Y tiene que asistir a todos los compañeros, por eso es el secretario general. Sí. Entonces, bueno, de ahí viene el gremio, es una concepción y nosotros la llevamos ideológicamente y en la práctica política de la misma forma. Como lo hizo el justicialismo, como lo hizo el sindicalismo, estamos a disposición de los compañeros, porque sabemos que nos eligieron para tratar de mejorar la vida de las personas. Y en lo posible hay que tratar de hacerlo, si no, no tiene sentido. Si vos te vas a posicionar de un cargo político para sacar una ventaja personal, bueno, andate a hacer otra cosa. Aldo, ¿me dejas una Sí. pregunta, Rede? En el tramo que el país vivió entre el 2015 y el 2019, y hablo puntualmente de la gestión nacional que llevó adelante Cambiemos, todo parecía indicar, por expresión de quienes gobernaban, no hablo por mí, sino hablo de quienes gobernaban, se expresaba desde el bloque del poder que las ideologías no importaban. De golpe, las ideologías parece que vuelven a importar. De hecho, estas últimas 2 semanas, muchos referentes nacionales, entre ellos el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, se posiciona como un liberal. Aldo, te pregunto, ¿importan las ideologías, importan las teorías económicas y por qué? Sí, fundamentalmente para el modelo de país que uno plantea tener,
¿no es cierto? Nosotros tenemos, bueno, desde este espacio del Frente de Todo, creo que apuntamos a un país de la producción, de la distribución del ingreso, de la optimización de las leyes laborales, de los derechos, y del otro lado se optimiza a los negocios personales, la concentración de la riqueza. Y bueno, a los hechos me remito. El presidente Macri, levantando un tubo de teléfono, dispuso que se le diera 500 millones de dólares a Vicentín para que lo fugara del país. Hoy están siendo juzgados estos señores. Y los productores de Santa Fe que salieron con su camioneta a apoyar a esas personas que hoy están siendo procesadas, ¿no es cierto? Hoy que le generaron una deuda personal que todavía no se la pagaron. Es decir, que posibilitamos fugar la plata de Argentina. Nosotros no abonamos ese pueblo del país. Y creo que tampoco ese tipo de actitud pertenezca a una columna ¿no es cierto?, ideológica, sino que es una ideología apátrida que lo único que privilegia la concentración de riqueza y fugar el capital y ponerlo donde más le convenga. Vos fijate todo lo que se ventiló sobre los capitales offshore de todas las familias argentinas que tienen participación en ese tipo de sociedades donde no tienen otra finalidad que evadir impuestos, ¿no es cierto? Se permitió durante la gestión del gobierno anterior el blanqueo de tantos y tantos millones de pesos, y con un decreto arbitrario y prácticamente presumiblemente ilegal posibilitó que los familiares también lo hicieran donde estaba prohibido por la ley. Bueno, estas cosas creo que hay que tomarlas en cuenta y decirle a los votantes que estas personas ya gobernaron el país. Si queremos un grupo de personas que posibiliten estas otras cosas para evadir dinero, para contraer, para digamos, mandar dinero al extranjero a través de estos tipos societarios, para concentrar la riqueza y para perjudicar a los que más tienen, porque le están diciendo en la cara, te vamos a sacar la indemnización, vamos a hacer una flexibilización laboral. Y los medios afines te dicen, tienen legislación del año 1940, no podemos estar así. Entonces al inconsciente colectivo le hacen ver que como que lo que viene va a ser bueno por parte de ellos. Nunca va a ser bueno. Arrancó con Cavallo del 82 cuando fue presidente del Banco Central en la dictadura militar, y después siguió con la participación durante el menemismo, Cavallo haciendo el plan de convertibilidad, y después volvió con la alianza. Es decir, esto responde a esa línea de pensamiento, a la gente liberal formada en la Universidad de Chicago, con esa corriente ideológica, si querés, de tener una visión capitalista tremenda sin importar los intereses del país. Nosotros estamos del otro lado, por eso lo que se va a votar el próximo domingo, el próximo, es decir, el 14, va a ser un debate entre un modelo de país, donde va a haber una fuerza que va a representar los intereses de los trabajadores, los derechos, la educación pública, y por el otro lado va a estar lo otro, ¿no es cierto? Lo conocido, lo que hicieron siempre, lo que vinieron haciendo con los gobiernos militares y los gobiernos que se inclinaron hacia ese tipo de políticas que perjudicaron y endeudaron al país de la manera que lo endeudaron. Aldo, te agradezco enormemente esta deferencia que tuviste con nosotros. Para nosotros nuevamente ha sido un placer charlar contigo. Y espero que nos podamos ver pronto y podamos compartir nuevamente un debate. Lástima porque nos quedaron un montón de cosas por hablar. Sí. Vos sabés que... Vos sabés, cuando quieras. No, viste, yo creo que, mirá, estoy muy entusiasmado porque por suerte pudimos poner en valor otra vez lo que es Costa Joven, programa para la juventud, Costa Grande para los adultos. Está Ciudad Rayuela, que son los colegios primarios que también están participando en esta actividad y compartiendo a nivel jardín de infantes. Estuvo la Expo Conocimiento en el CGC, que tuvieron la posibilidad de casi 1000 jóvenes de ver la posibilidad que tienen en una salida de una carrera universitaria, de encarar una carrera universitaria. Lo tuvieron a disposición hace unos días en el CGC. Y bueno, son todas estas políticas que abonamos y queremos seguir abonando, por eso es la voluntad de que a pesar de los años seguir militando para seguir transformando la ciudad. Creo que estas son transformaciones de la ciudad. Apuntar a una Universidad Nacional de Zárate, apuntar a la educación, a la cultura, al deporte y a todo lo que es el desarrollo de la ciudad. Siempre faltan cosas, pero lo vamos a hacer. Vamos por eso. Lista 507. Aldo, después de las elecciones, después del próximo domingo, va a ser un gusto volver a charlar contigo, sí, sea cual sea el resultado. Gracias. Sabés que tengo el mismo respeto que tiene Facundo, lo tengo yo, a pesar de que estemos en vereda opuesta, no tiene nada que ver, y soy un convencidísimo y un defensor de que con el diálogo
se lleva adelante esta hermosa democracia que supimos lograr. Y te agradezco esta Ramón, charla mano a mano que tenemos. Ramón, yo creo que no estamos en vereda opuesta. Si queremos el bienestar del Zárate, estamos en la misma vereda. No estamos en vereda. Pero pensamos diferente, Aldo. Podemos pensar diferente. Pensamos pero, bueno, diferente. ahí tenemos que tener la altura moral, política y ética de romper la grieta. Esa es romper la grieta. Bueno, va a ser un gusto volver a sentarnos a charlar y a debatir. ¿Cómo no, Ramón? Bueno, Aldo, un gusto. te Gracias. deseo lo mejor. Por ahí Gracias. se me dificulta un poco hablar porque tengo intervenido el paladar y bueno, tuve una intervención quirúrgica y todavía me cuesta un poco hablar. Me disculpo, Aldo, por ahí me cuesta un poco. Trato de ir lentamente. Te deseo lo mejor en esta general que te toca vivir pronto, en breve. Siempre me toca la más difícil a mí, pero Te tocó una difícil. Y bueno, pero estás Y bueno, acostumbrado a las eso. legislativas son difíciles siempre, vos sabés que son elecciones intermedias y siempre la gente por ahí no presta atención. Por eso él me preguntaba cómo Waldo siempre con la fusta bajo el brazo. Bueno, la legislativa, la de intendente son diferentes. Por ahí me va a encontrar el intendente el año que viene, el 2023, ¿no? Porque- ¡Apa! ¡Qué bombita que nos dejó! Una primicia. Vos sabés que yo no quería preguntar porque... bueno, Una porque primicia no- nos tiró Reforma Aldo. la ley, ¿por qué no? Yo creo que, a ver, bueno, ya que lo dice, lo voy a decir. A ver, para mí en esta, más allá de lo... Con esto no estoy indicando mi posición ni mi voto. Yo creo que, así como te digo que fuiste la persona que mejor preparada estuvo y que yo conocí dentro del ámbito legislativo, creo que sos la persona con mejor preparación para administrar esta ciudad. Y no te lo digo con pretensiones. Vos me conocés, Aldo, yo tengo otra vida que pasa más por lo privado. Te deseo lo mejor en esta y espero verte en esa. Espero verte en esa. Si Y no te lo digo me en cansa serio. la política, por ahí sí. Bueno, espero verte en esa y te lo digo convencido y sin ningún tipo de ánimo, Aldo. Sin ningún tipo de ánimo, pues yo pertenezco al mundo privado, ¿sí? Y te deseo lo mejor. Gracias Facundo, gracias Ramón. No. Bueno, a disposición siempre. Un placer, Aldo. Amigo, nos vamos a un corte Bueno. porque ya tenemos ahí a los próximos invitados. Qué lindo. Gracias, Aldo. Y te tiro el guante y espero que lo puedas recoger. Después de las elecciones, después del 14, te vamos a pegar un llamadito y nos vamos a sentar Bueno, acá a charlar. bueno, vamos a estar. Vamos a estar. Gracias, Aldo. Vamos a un corte, ya volvemos. Estás escuchando a Ramón Díaz. Ramón.